Un autobús en las montañas. Pues esto debe ser los charcos. Vamos a ver el charco. En off-road. ¿Te gustó el tramito en off-road? Yo. Aquí sí podíamos acampar. El camino que hemos hecho, lo hubiéramos hecho ayer con la lluvia, no se podía absolutamente. Había como arcilla, muy resbalosa. Vamos para allá. Mira, ahí están comiendo y tomando al mismo tiempo. Es como un cantarito. Te lo tomas y te lo comes. Esto es el off-road. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin, howling. You got the white knuckles holding on to tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night to really live you. Listo. En ruta de los charcos a San Francisco Mexicano. Los charcos que lo recomendamos. Claro. Es impresionante. Hubiéramos acampado aquí ayer, pero nos agarró mucha lluvia en La Ventana, que también recomendamos. Es una comunidad indígena de tepehuanos, pero de esas puras, pero puras, es decir, no aceptan mestizos y están abiertos a recibir, porque nos recibieron súper bien. Estuvimos en compañía de Alejandro, que nos dejó poner nuestra tienda de campaña en su parcela, y la verdad pasamos muy bien, ¿verdad? La cena con él nos explicó muy bien cómo viven y cómo está organizada la sociedad de un pueblo tepehuano. Y lo que nos contó básicamente fue que todo funciona demasiado bien para ser verdad. Aquí se vende gasolina de dudosa calidad, yo creo. Nos comentaba Alejandro que la toma de decisiones es completamente democrática, lo que de verdad es la democracia, ¿no? Que hay un juez que simplemente avala las decisiones, pero cuando se reúne las personas para tomar decisiones, pues la mayoría decide lo que se tiene que hacer. Y como todos los pueblos indígenas que hemos visto, pues hay trabajos comunitarios para arreglar calles, para hacer trabajos en la escuela. Esto es muy bonito. Y no hay mucho conflicto, pues los pocos conflictos es el juez que decide el qué hacer, pero la comunidad es muy unida. Nos miraban un poco como personas de fuera que no son de la comunidad y que pues, se preguntaban qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Por aquí no vienen turistas y es una lástima porque es un lugar muy seguro. Todo el mundo nos han dicho que aquí es muy seguro y
Y hay que fiarse porque en otros lugares nos dijeron por aquí absolutamente no, hay conflicto, les puede pasar algo malo. Normalmente son las zonas entre estados, ¿no? En este caso entre Durango y Zacatecas, entre Durango y Nayarit. La zona de Jesús María está muy caliente en este momento, pero todo el resto de la Sierra de Durango, que es el Mezquital, que es donde estamos ahora, es muy seguro y es uno de los paisajes más lindos que hemos visto, ¿verdad? Súper lindo. ¿Sabes qué me gustó que nos dijo Alejandro? O sea, que el hecho de tener más visitantes sería súper lindo porque se sentirían como reconocidos. Correcto. Y esto me pareció como súper lindo. O sea, son personas que rechacen a los visitantes, sino todo lo contrario. Estos son lugares para descansar, para conectar con la comunidad, con la naturaleza, con uno mismo. Y pues a lo mejor si alguien se anima, alguien que le gusta la naturaleza, le gusta acampar, Alejandro está súper dispuesto a recibirlos ahí en la ventana. La temporada mejor es la temporada de lluvias o un poquito después porque todo muy verde, los arroyos tienen mucha agua. Y es todo, los colores son, madre mía, son increíbles los colores aquí. Alejandro, como muchas personas, se ha ido a trabajar a Estados Unidos unos 3 meses gracias al trabajo del INPI, porque aquí no hay mucho trabajo. El único trabajo que hay es pues, gracias al programa Sembrando Vida del gobierno, que nosotros no sabemos. Algunos dicen que es bueno, algunos dicen que es malo, pero lo que está pasando en este pueblo es que está dando empleo a muchas personas. Lo están aprovechando, sí. Hay personas que se aprovechan de esto y dicen, sí, yo voy a sembrar, voy a poner víveros, voy a plantar árboles, pero en realidad no lo hacen y no hay mucho control. Y esto lo hemos visto en otras comunidades. Pero aquí, según Alejandro... Bueno, pues sí, lo hemos visto también hoy en la mañana. Lo hemos visto en la mañana, había mucha gente que se iba a trabajar ahí en el vívero y el sueldo que le reciben es alrededor de, ¿cuánto era? 6,000 pesos mensuales. Que para una persona en una comunidad indígena donde no se paga la propiedad, no se paga renta, no se paga agua, tampoco pagan electricidad, es algo muy bueno que pues les puede dar de vivir y viven muy bien, la verdad, sin estrés, y la gente está volviendo a las comunidades. Hace unos años esta comunidad de La Ventana estaba vacía completamente y ahora está llena de gente, está llena de niños. La parte negativa es que pues son subsidios, no es una forma sostenible. Yo no sé, yo no tengo una opinión. Lo que veo es que es muy bonito ver estos pueblos llenos de gente que mantienen su cultura y que regresaron a sus pueblos. Bueno, sí, hay personas como él que tienen como un espíritu muy emprendedor, él que ha salido como a varias ciudades y tiene como muchas ideas que le gustaría hacer para recibir turistas o incluso para autosustentar ahí la comunidad. Yo creo que si más personas como él la piensan igual, pues puede ser muy positivo. O sea, puede que con estos apoyos ahora mismo, en el futuro ellos puedan desarrollar algo que sí sea sostenible. Nos ha gustado mucho conectar con esta persona y de verdad es un alma muy linda. Y esto es muy lindo. Y ahora vamos a San Francisco Mezquital, pasamos por ahí y regresamos a Durango para lo que viene algo muy bonito. A lo mejor, incluso, espero, más bonito que esto. Difícil, ¿eh? Difícil. La Sierra de Durango es impresionante. Ahí en la plaza de San Francisco Mezquital llegó el abogado de la municipalidad y me preguntó, ¿tú eres motero? Y yo, sí. Y quería saber qué es lo que buscas. Yo le expliqué lo que estamos haciendo, el tema del proyecto, y me dijo, mira, lo que te recomiendo es esta ruta, la ruta entre San Francisco Mezquital que baja hasta Guazamota, y la verdad valió muchísimo la pena. No hubiéramos hecho esta ruta y es impresionante.
Lo que pasa es que no se puede entrar por Guasamota, por el lado de Nayarit, porque allí es zona muy peligrosa en este momento. Entonces hay que pasar por Durango y bajar a la sierra. Y todo el mezquital es absolutamente súper seguro. Hay muchísimas comunidades. Esto es, madre mía, Durango. Madre mía, Durango. Yo creo que, no sé, a lo mejor lo voy a decir en cada estado, pero Sí, creo que hasta ahora... Estoy segura. Estoy sí, segura. hasta ahora Durango es impresionante. Y es que, bueno, Nayarit no lo pudimos recorrer bien, pero también es súper bonito. Sí. O sea, llegamos a Nayarit y allí en el Vallesca, Huaquinic, Guadalupe, Cotán, todos los lugares que llegué y dije, aquí yo quiero vivir. Sí. De hecho, en Guadalupe, Cotán preguntamos cuál es el proceso para ser aceptados por la comunidad. Y esa comunidad es bastante abierta y podría, digamos, aceptar. Sí, ya viven mestizos. Para sustentarse económicamente se pueden hacer muchas cosas, trabajos sociales, en agricultura. Un tema que he visto en todas estas comunidades es que falta hortalizas, fruta fresca, verduras frescas. He tenido varias ideas para poder tener agua para riego, que no necesariamente es de bombeo, ¿no? Y sobre todo técnicas de agricultura sostenible, técnicas que vienen de la agricultura regenerativa, de la permacultura, cubrir el suelo. Muy lindas estas comunidades. Y lo que me sorprendió es que dijeron que están muy unidas. O sea, la gente parecía muy cerrada, entonces pensé que a lo mejor no había mucho sentido de comunidad, pero nos dijeron que sí. Pero, ¿sabes? Yo creo que en cuanto a conflictos, porque algo diferente que nos contó Alejandro Ajá. fue como, a diferencia de las comunidades en Nayarit, que tienen, y en Oaxaca también, tiene este sentido de, no me acuerdo la palabra, pero de cuando alguien necesita ayuda, toda la comunidad se une y va a Claro. ayudar, por ejemplo, a construir la casa, a limpiar la carretera. Y ayer le he hecho la pregunta a Alejandro y me dijo, no, o sea, cada quien se hace sus cosas y ya está. Ay, qué linda mesita para desayunar. Y wow, esta casita tiene un vistonón. Tiene un vistón esta casa. Marona. Madre mía. No, Maravilloso. Durango es gigante, no hemos visto nada. O sea, uno necesita meses para ver solo Durango. Mira, en Durango yo vi el Gran Sasso duranguense, El Gran Sasso duranguense, Montserrat duranguense. Montserrat duranguense. Pasamos de Abruzzo, Italia, a Barcelona, España. Y nadie sabe nada de Durango. Tengo la impresión que los mexicanos no... Es que no está bien conectada Durango al resto del país, ¿verdad? Ahorita las zonas por las que está conectada están un poco complicado. Pero yo digo, si no está bien conectada, pues que la gente agarre caminos secundarios que, mira qué bonito, imagínate una autopista, qué aburrida, y tienes que pagar peaje, y son muy caros los peajes en México. Mira esto, qué bonito. Te darás Pero un poquito más. es el lugar justo también lo que te recomiendan las personas, o sea, ve por caminos principales, no agarres secundarios. O sea, muchas veces me han dicho esto a mí. Sí, en Guadalajara todos, no vayas puebleando, no agarres caminos secundarios, pero es que es ceguera de ciudad, yo creo. Si uno va consciente, va preguntando el estado de los caminos y la seguridad, esto es un tesoro, esto es una experiencia de verdad. Como en Italia, por ejemplo, que tenemos la percepción de México como dos cosas, o Cancún, playa, hoteles, o el resto del país es muy inseguro, entonces no hay que ir. O si vas a visitar el resto del país, pues Ciudad de México, Guadalajara o la costa del Pacífico. Pero esto es un tesoro, o sea, me estoy enamorando. Ya estaba enamorado de México, ahora me estoy súper enamorando, mega enamorando, hiper enamorando. Sembradores, estos son los... Seguro. Sí, son los... Mira, tienen sus compostas. Tiene composta, está muy bien, ¿eh? Es un vívero de sembrando vida, se ven lindo, mucha gente que trabaja ahí.
Esta es la carretera que no tenemos que agarrar. Bueno, el camino, Yo quería. que es muy peligroso. Se están enfrentando los chicos malos. Ese nos dijeron que por allá no. Por acá sí, por acá sí. Definitivamente sí. Y qué rico el mezcal de Mezquital. Otra sorpresa, ¿verdad? Sí, muy diferente. Muy diferente del de Oaxaca. Mucho más Como dulcecito. ¿no? sabroso. También el ahumado es más ahumado. No vayas a llover ahora. ¿Pero qué es esto? O sea que Mezquital está en este valle. Nosotros antes fuimos por la carretera de ahí arriba, ¿verdad? Impresionante! Ma questa cosa è bellissima. Vamos, que nos llueve. Quiero el pasaporte mexicano. Quiero ser parte de todo esto lío. Es un lío, es cosas bonitas y cosas malas al mismo tiempo, lo que hace que sea aún más bonito, más interesante. El bien y el mal. Lo bonito y lo feo. Las piedras y las curvas. ¡Ula! Esto es el Montserrat, Cataluña. Muy bonito. Muy bonito. Mare meua. Ah, su madre. ¿Y si nos cae una piedra ahora? Se le cayó un dedo al Montserrat. No, pero ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede ser mexicano y no venir aquí una vez en la vida? Mira, este es México. El sol, lo bonito, lo hermoso, la oscuridad, el peligro. Y en el medio hay muchos baches y topes. Todo bien. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha outra coisa que arrumar. E mesmo assim te esperando você não saiu. Falou que faltava. El rico taco de Juntimical. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua. San Francisco Mezquital, que hay una fiesta. Parece sempre que há uma coisa pra fazer. Já te falei que compromisso não pode esperar, mas você sempre arruma coisa pra se enrolar. Pa, 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 eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te Hay que buscar un lugar. Esto podría ser uno. continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei Hola. você pediu, enquanto Me suena que aquí no me puedo bañar. você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu limpei e arrumei Este no sé si es pasto o algas. Qué lindo este lugar. tudo, você não saiu. Estoy perdido. Que agora vai preparar o jantar. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você continua com essa. Y estas son espinas. Já cansei e você continua sempre enrolando. Eu já cansei de te chamar, já cansei de te chamar, tu sai de casa,
continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Continua, continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar, mas você só continua com essa enrolação.